Hoy venimos trabajando en esa nueva versión en la cual debemos ser nosotros en el caminar diario. Y estamos cerrando el ciclo de la iglesia según Dios. Y muchas veces siento que cada uno de nosotros como iglesia, siendo ese templo del Espíritu Santo, no nos preguntamos lo que hoy se necesita. Y si a cada uno de nosotros nos hicieran esa pregunta, ¿qué responderíamos? ¿Qué diríamos cada uno de nosotros? Y entonces podríamos ir a Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Y dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y entonces tu fe, mi fe, como la fe de este hombre, debe ir más allá de las circunstancias. Nuestra fe no puede ser circunstancial. Y cuando nosotros leemos o escuchamos en la palabra, encontramos cosas que para nosotros serían increíbles, que para nosotros serían descabelladas. Un hombre a los 100 años procreando un hijo, una mujer estéril en edad avanzada con la promesa de tener un hijo. Y nosotros no nos deberíamos dejar de engañar por esta parte popular de que la fe se mantiene a sí misma. No. Es que tú puedes creer en cualquier cosa, porque hoy hemos visto cómo cambian los conceptos y entonces crea. Y hay que creer y créalo. Y resulta que tenemos que aprender a que nuestra fe descanse en una promesa. Y eso es diferente. No es creer por creer, es creer en quien dio la promesa. Y entonces es ahí donde debe descansar nuestra fe. Cualquier otra cosa resulta vana. Por eso es preciso saber en qué está descansando mi fe. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado? ¿Y cuántas palabras del Señor hemos dejado caer? Por eso, si hoy a mí me preguntaran ¿qué necesitamos? Necesitamos esa fe como la fe de Abraham. Tú y yo caminando en esa promesa. Tú y yo no mirando las circunstancias, porque Dios está por encima de las promesas. Entonces, hoy se necesita trabajar en la fe. ¿Por qué? Porque a mí la fe y la palabra del Señor me demuestra que para Él nada es imposible. Todos conocemos la historia de Abraham. Es que era un hombre de Dios. Era un hombre común y corriente que creyó en la promesa del Señor. Y eso lo hizo extraordinario.
¿Por qué tú y yo no somos extraordinarios como Abraham? Porque patinamos en la fe y muchas veces dudamos de las promesas del Señor. A mí el Señor me dijo que yo era un hombre de bendición. ¿Y entonces qué soy? Pues un hombre de bendición. ¿Será? ¿Será que sí? Eso debió ser que mi Dios, como por sacarme del paso, me lo dijo. No, no. Debemos aprender a pararnos en lo que a mí el Señor me dice, en lo que a ti el Señor te dice. Y entonces estamos en trabajar en la fe. Debemos trabajar la fe, porque la fe es confianza, la fe es seguridad. ¿Acaso te parece difícil que el Señor cumpla sus promesas? Probadme en esto, dice el Señor. ¿Por qué no aprendemos a caminar en las promesas del Señor? Hoy necesitamos más que nunca una fe como la de Abraham. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es el creer, es el confiar en Dios, aunque las circunstancias muchas veces nos digan lo contrario. Aunque las circunstancias muchas veces nos muestren cosas diferentes. La esperanza mía, el caminar mío está en el Señor. Tú y yo caminando en esa fe, fortaleciendo esa fe y teniendo seguridad en la respuesta de Dios. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Y eso es diferente. Y eso apacigua nuestro corazón en ese afán por ver las cosas ya. Es que cuando tú oras, no es para que Dios baje, es para que tú subas al Señor. Tenemos que empezar como cristianos a ver que las circunstancias adversas, la crisis, la enfermedad, la escasez, todo aquello que nos preocupa, que si lo vemos en Dios, vamos a proceder diferente. Si lo vemos en Dios, vamos a hacer y a hacer cosas diferentes. Y entonces, seamos realistas. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo procedes tú ante la circunstancia, ante el evento? ¿Sales a adorar a Dios o sales a renegar de Dios? ¿Porque a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué? Un hombre que a los 100 años añoraba tener descendencia. Un hombre que quería que su esposa diera hijos. Y Sara se burla. Dice la palabra que se burló. Ya decía, a esta edad, en este tiempo, con ese viejo. La actitud de Abraham fue diferente. Ahora, si vamos a ser sinceros, nosotros tenemos más la actitud de Sara que la de Abraham. Siempre vemos las cosas imposibles, o siempre le ponemos la interrogación. Por eso, empecemos a ver con los ojos del Señor y no con nuestros ojos. Seamos partícipes activos del reino de Dios en el cielo y no aquí en la tierra. Y eso daría una fe diferente. Hoy se necesita la fe de Abraham en nuestro caminar y en nuestro tiempo. Pero también podríamos ir
a Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Y entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, el libro de Job, a la mayoría no les gusta. Un hombre próspero, un hombre con todo, y de pronto queda sin nada. ¡Wow! Eso no es del Señor. Todo porque no vamos a la palabra. Y entonces deberíamos entender que Job perdió lo material, pero que se quedó parado en lo espiritual. Esa es la diferencia con Job. ¿Por qué no vamos a aceptar lo malo y lo bueno que nos llega? ¿Solo lo bueno? ¿Y eso no es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros queremos estar en los gozosos, pero hay de que nos lleguen los dolorosos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Señor, ¿por qué eso no le pasa a fulano o a sultano? Miren, cada uno de nosotros siempre hacemos lo que hacían los antiguos: se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza. El problema es que a veces nosotros no solo nos echamos la ceniza, sino empezamos a caminar en ella, a lamentarnos y a lamernos de las heridas. Y entonces podemos ir a Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Eso le pasó a Job, ¿no nos pasa a nosotros? ¿Usted no es que va a la iglesia y mire la situación que vive? ¿Usted no es que ora todos los días y mire lo que está viviendo? Oiga, ¿cómo está tu corazón para los comentarios? ¿Cómo está tu actuar, tu caminar diario? Viendo las circunstancias y viendo los eventos, ¿acaso nosotros somos cristianos circunstanciales? ¿Estamos con Dios en las buenas y en las malas, entonces corremos para otro lado? ¿Acaso no debemos estar firmes en el Señor y estar preparados para el día malo? ¿Acaso no deberíamos contestar como Job le contestó a su esposa? ¿Solo estamos con Dios en las bendiciones y en el resto no? ¿En qué estamos? Sí, vemos en la palabra un hombre cuyas circunstancias cambiaron. Y de ser próspero pasó a no tener literalmente nada, porque hasta su mujer se le volteó. Pero vemos la actitud de Job, vemos el compromiso de Job, vemos la respuesta de Job, vemos la convicción de Job. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Que en los momentos de crisis tengamos esa convicción de fe. Que en los momentos de crisis sepamos responder al comentario. Job no permitió que el comentario pasara de sus orejas. El problema de nosotros es que en los comentarios lo dejamos entrar hasta el corazón. Ya nos hirió, ya nos amargó, ya nos hizo, ya. Tú y yo deberíamos confiar en que Dios siempre está al lado. Porque si nosotros tuviéramos esa convicción, nuestra actitud sería diferente. ¿Cómo aparentaríamos de ser de diferentes?
¿Qué necesitamos? Hoy se necesita una convicción como la convicción de Job. Job debe ser un ejemplo para ti y para mí. Un hombre común y corriente con los problemas comunes y corrientes. Hoy muchos se quedan sin trabajo y se desesperan. Y muchos llegan a otras circunstancias. Se les fue la mujer, se les fue el marido y se murieron literalmente. ¿Por qué? ¿En dónde está tu convicción? Hablamos de amar a Dios, pero nuestro actuar está muy diferente al amor verbal. La acción debe demostrar. No puede haber un cortocircuito entre lo que decimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Tú y yo, cristianos, ¿cómo debemos enfrentar las pruebas? Es que como usted no está pasando, todos pasamos por pruebas. Todos tenemos necesidades. Qué rico que podamos decir que la necesidad de nosotros es Dios. Amén. Pero tenemos necesidad. Es que usted no ha vivido lo que yo viví. ¿Sabes qué te puedo decir? Que el Señor lo está viviendo contigo. Es que estoy solo, triste, abandonado. No. Siempre está el Señor contigo. ¿Cómo sería de diferente si realmente tuviéramos esa convicción que debemos tener como seguidores de Cristo? ¿Cuál es la actitud frente a las pruebas? Este es un buen tiempo para reflexionar cómo está la convicción de tu corazón. Pues tu convicción de fe es lo que te permite entrar, pasar, salir de la prueba en victoria. Es ahí donde está la diferencia. Sí, es cierto. Estamos viendo crisis, estamos viendo angustia. ¿Y sabes qué? Se necesita una visión diferente. Hoy se necesita una visión de fe. Nos sentimos derrotados, perdidos, en desasosiego en esta situación. ¿Por qué no examinamos la palabra? Muchos de nosotros seguimos siendo parte del reino de los cielos, caminando en el reino de la tierra. Tu visión no puede estar enfocada en la tierra, en lo material, apegada a los bienes, preocupada no más por el dinero. Esa no puede ser la preocupación de nuestra vida. Claro, ¿usted qué va a saber de eso? El dinero es un medio, no un fin. Y nosotros lo hemos vuelto fin. Por eso, si nosotros caminamos por Hechos capítulo 2, versículo 43, vemos una visión diferente. Y es hoy lo que se necesita, una visión de fe. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Estás caminando por fe o por vista? Hoy la mayoría están caminando por vista. Hoy la mayoría están viendo las crisis, las dificultades, las enfermedades. Hoy la mayoría están enfrentando sus crisis en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus limitaciones. Hay oración, pero es una oración de angustia, sin fe. No hemos entendido el poder de Dios. Ese poder que está en nosotros y con nosotros. El mismo poder que acompañaba a la iglesia primitiva es el mismo poder de hoy. ¿Cuál es la diferencia? La visión de hoy. En este tiempo
Se habla de amor y se profundiza en hablar de amor. ¿Cuándo vas a empezar a vivir toda esa teoría del amor? Ya es tiempo de que tú y yo lo convirtamos en acción. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Pero ¿qué me dice la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire la visión tan diferente de la iglesia primitiva. No estaba basada en mi necesidad. No estaba basada en qué necesito yo. ¿Cuál era la visión que tenían? La necesidad que necesitamos todos como prójimos. ¿Qué tengo yo que pueda ser de bendición para otro? Mire esa visión tan diferente. Hoy se necesita una visión de amor. Con todo lo que se está viviendo, tú y yo tenemos que comprender la visión de Dios. Dios mira diferente. Dios tiene una visión diferente para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. La visión de Dios no es solo bendecirnos como tú has pensado. La visión de Dios es que tú seas de bendición, y eso es diferente. Y eso lo dice allá en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tú y yo siendo de bendición. Y entonces podemos mirar al lado en ese agite del mundo. Y a mí me encanta porque hoy los jóvenes hablan de reinventarnos. Y que si nos quedamos parados, nos atropellan, pasaron por encima y no nos dimos cuenta. Tú y yo debemos estar abiertos a los cambios. Porque hoy en día el mundo va a una velocidad que ni tú ni yo la alcanzamos. Lo que tú aprendiste ayer, hoy poco está sirviendo. Y si se descuida, mañana ya no sirve. O si no, miren, la tecnología en dónde va. Ya tú no eres necesario, pero en el Señor tú eres irreemplazable. Esa es la diferencia. Por eso, en primer lugar, donde tenemos que hacer cambios y aprender de nuestras habilidades es en nuestro corazón. Reinventémonos. ¿Y en qué nos deberíamos reinventar? En aprender a ser humildes. Eso es algo que nos ha costado. Una habilidad maravillosa que tuvo que aprender la iglesia primitiva. Compartía con alegría, con sencillez de corazón. Eso lo dice allá en Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es en el caminar. En ese caminar diario donde vemos la soberbia, donde vemos la enemistad todo el tiempo, donde hoy no se soporta la gente, donde hoy no queremos compartir. Hoy vemos que hasta pelean por un asiento. Ya no es, siga, siéntese, sino, asientos se acabaron. No, los asientos no han acabado, es que están todos ocupados, que es diferente. O el famoso cuento, nos hacemos los dormidos para que no nos quiten el puesto. Todos somos dueños de los asientos, cada uno cargue su asiento. Entonces miren cómo hoy se necesita esa visión de ser humildes, de aprender la sencillez. ¿Y sabes por qué?
Porque hoy es necesario tener presente que tu vida evangeliza más que tus palabras. ¿Qué es lo que estás demostrando? Pastor, es que mi familia no viene a la iglesia. Pues ni siquiera va a ir a Dios con tu actitud. Debes tener una visión de humildad. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, y esto no se daba solamente en la predicación de los apóstoles, sino por la alegría y sencillez de corazón de los discípulos que reflejaban al Señor en sus vidas. ¿Qué estás reflejando en el caminar diario? ¿Qué es lo que realmente estás viviendo y estás demostrando a los que te rodean? Yo amo al Señor. Uy, pero es que ese sí no me puede entrar. Él es hijo de Dios como tú. Él es de tu familia. Nos cuesta reconocerlo, pero si somos de la familia de Dios, Él también es de la familia de Dios. ¿Por qué no vemos unos tiempos diferentes con alegría y sencillez? Sí, puede ser que no pueda tener alegría con la persona, pero es que yo no necesito tener alegría con la persona, yo necesito tener alegría conmigo mismo. Yo tengo que reflejar la alegría, yo tengo que reflejar la sencillez. Y entonces eso evitaría tanto egoísmo, tanta altivez, tanto orgullo, y el caminar nuestro sería diferente. Es que está hablando como si fuera del mundo. Es que tenemos que empezar en nuestra casa, porque eso sí es más triste. En la casa ser orgulloso, altivo, pues ¿a dónde vamos a llegar? Yo no sé mi chino a quién salió, pero lo primero que le decimos es: usted con ese tipo no se va a meter, usted con esa vieja no se va a meter. ¿A qué le estamos enseñando? ¿Sí ven? ¿Dónde hemos aprendido eso? En nuestra casa. Porque ya no enseñamos valores, y la humildad mucho menos. Mijita, usted se llega a dejar de alguien y yo le doy más duro. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Es nuestra enseñanza la que debe cambiar. Sí, es cierto, estamos viviendo tiempos donde el sentimiento generalizado es de incertidumbre. Nos han pintado un panorama gris y el mundo se va a acabar. Hace rato lo estamos acabando. Y la palabra incertidumbre es la que está causando el estrés, el miedo y cuantas otras enfermedades, porque se nos llega una palabra que se llama riesgo. Por eso, para este tiempo, tú y yo necesitamos un corazón valiente. ¡Wow! Yo no sé si se acuerdan de esa película. Pero ¿por qué no miramos la película de la palabra, que es más chévere? Josué capítulo 1 versículo 9. Ese es un versículo que poco les gusta, porque dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le está diciendo el Señor a Josué? De no temer. ¿Qué te dice a ti? No temas, no desmayes, afronta la batalla. Ahí no está diciendo que no vamos a tener momentos de aflicción. Ahí no está diciendo que es que todo va a ser color de rosa. No, nos está hablando para momentos críticos en nuestro caminar diario. Y puede ser que todo se esté desmoronando, pero ¿qué dice el Señor? Yo estoy contigo. Tu mundo debe ser diferente porque yo estoy contigo todos los días. ¿Qué tienes que hacer? Conquistar. Es el momento de vivir una realidad diferente.
Es tu realidad, no la realidad del mundo. Tú no te puedes mezclar a caminar en la realidad del mundo. Sí, el mundo está en crisis, pero yo estoy en Dios. Y eso es diferente. Tú necesitas hoy un corazón conquistador, valiente. ¿Para qué? Para conquistar el temor, para conquistar ese miedo. A Josué no le quedó fácil. Estaba en un tiempo similar al de nosotros, salir a conquistar. Por lo tanto, el Señor nos llama a tener una plena convicción de la realidad, pero de una realidad con la presencia de Dios, que es diferente. Sí, tú caminas en el mundo, pero no eres del mundo. Tu realidad es diferente. Sí, hay riesgo, hay crisis, pero yo ando con el dueño del oro y la plata. Hoy se necesita entender realmente una frase de cajón que muchos han tenido en su caminar diario. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy se necesita conquistar el mundo, porque el mundo ya había conquistado el corazón nuestro. Hoy se necesita un corazón diferente. Hoy se necesita un corazón en Dios. El problema no es lo que estás viviendo, el problema es tu actitud frente a lo que estás viviendo. Si tuvieras una actitud acorde a la palabra del Señor, tu caminar cambiaría. Y eso haría cambiar tu palabra, porque ya no hablarías de las crisis que se están viviendo, sino de las soluciones que el Señor tiene a las crisis. Como iglesia tenemos que cambiar, porque hoy se necesita una iglesia diferente. Tú y yo como iglesia siendo diferentes, caminando en este mundo. Yo no te puedo decir que la crisis se va a acabar. Lo que sí puedo decir es que tú puedes caminar diferente, tomado de la mano del Señor. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y hoy el mundo te necesita diferente. Tu familia te necesita diferente. El Dios en que creemos tú y yo siempre te ha necesitado diferente. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Ahí donde estás, ponte en las manos del Señor. Porque muchas veces lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que nacer de nuevo, porque no hemos nacido en el Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque cada día, Señor, tu palabra nos exhortas a ser diferentes. Hay una necesidad, Señor. Hay una necesidad en el mundo, hay una necesidad en nuestro corazón. Muchos de los cambios que necesitamos, Señor, solos no los podemos hacer. Pero también entendemos, Señor, que tú necesitas una disposición del corazón. Papito Dios, hoy queremos abrirte nuestro corazón, Señor, para que el Espíritu Santo, Padre misericordioso, pueda hacer la obra. Padre bueno, una y otra vez, Señor, necesitamos una nueva versión. Una versión 2023, Padre misericordioso, para caminar en este mundo. Una versión 2023 donde camine en la tierra, pero su corazón está en el cielo. Un corazón que suba hacia ti, Señor, y no un corazón que te quiera humanizar. Por eso, Padre bueno, hoy queremos venir, Señor, pidiendo, Señor, una doble porción de tu Espíritu.
Hoy queremos, Señor Padre misericordioso, esa fe de Abraham, esa convicción de Job, esas características maravillosas de la iglesia primitiva. Señor, hoy realmente queremos ser tus hijos, esos hijos que habitan contigo, esos hijos que realmente son templo de tu Espíritu. Papito Dios, tú en mí y yo en ti, Padre misericordioso, en una real común unión, Padre amado, donde el prójimo cobre protagonismo y el yo deje de protagonizar. Papito Dios, hoy queremos ser los protagonistas de nuestro caminar, Señor, donde menguemos, Señor, para que tu Hijo crezca, donde podamos venir a la cruz, Señor Padre misericordioso, a crucificar nuestra carne y a levantarnos, Señor, en el Espíritu. Hombres nuevos, con visiones nuevas, Señor, con esa visión, Señor Padre misericordioso, de humildad, de sencillez, de servicio, Señor. Hombres nuevos, Padre misericordioso, madurando en la fe, Señor Padre Santo, de tu Hijo. Hombres y mujeres, Señor, en un evangelio práctico, Señor Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Esta